bienestar ha pasado por fases muy definidas en las últimas décadas. Y durante la primera mitad del siglo XX, los derechos sociales en el mundo occidental se ampliaron progresivamente a todos los ciudadanos. En la década de los años 70 comenzaron a recortarse y en la de los años 90 surgieron nuevas hipótesis sobre la inversión social. Bueno, para ahondar en este tema tan interesante que por cierto había quedado en el tintero luego Ujú. de una conversación semanas atrás sobre lo que supone el estado de bienestar y lo que no es, a pesar de las asociaciones que puedan hacer con distintas corrientes políticas, hemos decidido llamar a Ronald Balsa, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Balsa, decano, un gusto conversar con usted como siempre. Bienvenido. Saludos, Ronald. Muchísimas gracias. El saludo, lo recibo con mucho gusto y les agradezco la invitación. A ver, Ronald, ¿cómo es la historia o cómo es el desarrollo del estado de bienestar? Entiendo yo que eso forma parte originalmente de las políticas keynesianas de la década de los años 30, 40 del siglo XX, pero han tenido cambios a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, efectivamente hay antecedentes, incluso a la época keynesiana, suele asociarse el estado del bienestar a algunas políticas de Bismarck en Ajá. Alemania a finales del siglo XIX. Y en el caso de Inglaterra, incluso antes de Keynes, también se hacía una serie de políticas de apoyo a personas pobres en algún sentido. Incluso había unos sistemas de seguro al desempleo que eran bastante anteriores al keynesianismo y no tenían ese nombre. Ujú. Y que fueron derivando en Inglaterra y en Alemania y estando asociados a la idea de estado del bienestar. En el caso de Alemania se hablaba de estado social, pero el término social no tenía como mucho sentido en otros idiomas asociado a esto. Fue cambiando en distintos países e integrándose en distintos países a medida que se entendía que los gobiernos tenían como una responsabilidad particular con los más vulnerables. Ujú. Y eso hacía que, por supuesto, las aproximaciones este, sobre los procedimientos que se debían dar en cada uno de los casos pudieran ser diferentes. A mí en esta pregunta me gusta mucho recordar el caso de J.K. Rowling, Ujú. este, llevando toda esa historia de Bismarck hasta nuestros días, porque ella cuenta cuando va a Harvard a un discurso de graduación, que ella recibía la ayuda que podía recibir un pobre en la Gran Bretaña, siendo ella una mujer soltera, bueno, soltera no, separada, madre de una niña y con problemas de salud mental. Y justamente esa ayuda que ella recibió del gobierno del Reino Unido fue la que le permitió escribir. Y a partir de allí, pues los resultados están a la vista de todo el mundo. O sea, ella es como un ejemplo de que ese estado del bienestar no supone que los pobres son unos incapaces que no pueden poder con su propia manutención, sino que pueden ser personas que están en un estado particularmente vulnerable. En el caso de los seguros al desempleo, además, había una idea de la cotización que los trabajadores debían dar para que en caso de dificultad pues hubiera un fondo que les permitiera mantenerse, porque desde el principio se reconocía que el estado del bienestar era algo costoso y era para atender, era como un seguro para los que estaban en unas condiciones de Sí. particular vulnerabilidad. Ahora, una de las cosas, profesor Balsa, que surge cuando se habla del estado del bienestar es que hay quienes dicen que estas son banderas de las izquierdas, pero hay que decir que los ejemplos más sólidos de estado de bienestar son países capitalistas. Es decir, esto, si bien el tema de poder velar o garantizar que esas personas que tienen menos oportunidades tengan la posibilidad de acceder, bien sea a subsidios, a políticas públicas por parte del Estado, esto no lo hace para nada un modelo que solo funciona bajo esquemas socialistas. Sí, es que precisamente allí es donde viene toda la discusión sobre el financiamiento de estos sistemas. Aquí me gustaría recordar Canción de Navidad de Charles Dickens. Comienza justamente cuando le preguntan a Scrooge si quiere hacer una donación por caridad y él pregunta por las leyes de pobres y pregunta por una cantidad de instituciones, hospicios, para atender además viudas, y pregunta, ¿no es suficiente lo que el gobierno hace? Porque yo tengo que pagar impuestos por eso, ¿no?
Entonces uno podría decir, bueno, los gobiernos ingleses eran de izquierda o de derecha en los tiempos de Dickens, o es que la pobreza era algo tan evidente para muchos, la desigualdad era algo tan evidente, que había quienes, por el lado del sector privado, para llamarlo como se llama en el siglo XX-XXI, querían hacer aportes o privados por caridad, por razones religiosas, por lo que fuera, o es que también los estados establecían leyes. Había una ley de granos muy famosa en los tiempos de Adam Smith, que trataban con todos los problemas que implicaban los controles de precios, preocuparse por la alimentación de los más pobres, ¿no? O es que eran unas preocupaciones sobre la sustentabilidad incluso de los sistemas de gobierno, que van más allá de esa distinción de izquierda y derecha. Además, Ronald, por ejemplo, en el caso venezolano, alguien más anticomunista que el general López Contreras es imposible, y es el creador del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y el estado de bienestar en Venezuela comienza con las primeras instituciones que él crea. Exactamente. Entonces, pensar que el estado de bienestar es de la izquierda, pues en lo absoluto. No necesariamente es así, ¿no? Sí. El problema se da cuando, como ocurre con palabras como neoliberalismo, por ejemplo, o el mismo socialismo, que se empiezan a utilizar como etiquetas para atacarse distintos grupos, ¿no? Entonces hay quienes dirán, no, es que los pobres deben mantenerse a sí mismos porque el que es pobre es porque no trabaja. Los keynesianos en algún momento, más que proponer políticas de atención a los pobres, trataban de reducir el desempleo, porque la idea era poner el énfasis en las capacidades productivas. Pero la pregunta es cuando una persona pierde esas capacidades por enfermedad, por la edad, por un estado temporal de embarazo o de atención a un niño pequeño, nadie puede pedirle que trabaje. Además, y esa persona, hay religiones. Además, esa persona está cotizando al seguro. Ahí hay una relación contractual, claro, ¿no? es que justamente sobre eso te quería preguntar, Ronald, es que tiene que ver también con esa relación del ciudadano con el Estado, o sea, tus Claro. obligaciones ciudadanas. Contrato. Exactamente, que en ocasiones tienen que ver con tu bienestar particular, pero tú también financias el bienestar de las personas que están a tu alrededor. Es que justamente allí es donde está el tema del financiamiento y las discusiones políticas. Porque, por ejemplo, las políticas de Bismarck inicialmente eran como generalizadas para todos los vulnerables. Cuando los nazis recibieron esas instituciones, pues las dedicaron únicamente a los arios, lo que implica que los costos son menores, y hay otros que ayudan a financiar con lo que pierden durante la guerra. Entonces, claro, allí el tema justamente, la etiqueta de estado del bienestar se presta justamente a la discusión entre izquierda y derecha, y por eso es que yo siempre me pregunto por las políticas de atención a los más vulnerables, que más que ser asistenciales en un sentido de que cualquiera puede de cualquier modo, implican una sustentabilidad en el tiempo, no solamente el derecho que una persona tiene a ser atendida en caso de debilidad, sino cómo eso se sostiene en el tiempo para que no haya distintas perversiones que pueden ocurrir. O sea, un Estado puede fundarse sobre la defensa de los más pobres y acabar únicamente diciendo, bueno, yo atiendo al pueblo, hablo en nombre del pueblo, y al final cuando uno se pregunta dónde están los registros de los resultados, de cuánto se gastó, cuánto se obtuvo, no se publica nada de eso. Entonces todo queda en el nivel del discurso. Ahora, también hay otro aspecto, Ronald. Por ejemplo, en el caso venezolano, la ley de impuestos sobre la renta la sanciona, la aprueba Isaías Medina Angarita en el año 1942. A partir de allí es que el Estado puede recoger una masa de dinero todos los años muy grande para poder cumplir con sus obligaciones del estado de bienestar. Antes era muy difícil, ¿no? Sí, ¿no? Y después cuando Carlos Andrés Pérez tuvo que aprobar el IVA, pues la oposición fue muy fuerte diciendo que era un impuesto regresivo. Luego se han planteado pues distintos recursos que se pueden tomar en estos tiempos del impuesto general a las transacciones financieras, por ejemplo. Pero lo importante es saber si eso se destina a seguridad social, a salud, Claro, a seguro del desempleo, a educación. hay que tomar en cuenta también la particularidad de ser un estado petrolero, la renta petrolera. Quizás fue una de las cosas que hizo que no fuese tan robusto ese sistema tributario o de estado de bienestar a través del pago de impuestos, porque la renta petrolera prácticamente financiaba al Estado. Bueno, pero a través Sí, del pero impuesto yo sobre no la recuerdo. renta, ¿no? ¿Sí? Pagaban el Sí, 30%, las concesionarias, ¿no? sí,
Sí, pero yo no recuerdo mucho si Betancourt o Leoni hacían mucha referencia al estado del bienestar o hablaban más bien del destino de los recursos para educación, salud, Sí, vivienda. Es decir, ellos tenían como unos proyectos sociales que eran como muy conocidos por los electores, porque bueno, era su bandera electoral y antes, durante la dictadura de Pérez Jiménez y antes de eso, pues eran como los temas en los que escribía. Por ejemplo, Betancourt escribió Política y Petróleo, ¿no? Ujú. Venezuela, Política y Petróleo, como diciendo que, igual que Urlar Pietri coincidió en eso, que había que sembrar el petróleo, ¿no? Entonces, allí justamente la pregunta es sembrar en qué. Y llamarlo estado del bienestar puede limitar el alcance a las discusiones públicas que se han dado en estos temas de sí. derecha e izquierda. Bueno, en todo caso, el primero, que el fundador, el que crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y lo separa de otro ministerio y le da énfasis a la seguridad social es López Contreras, ¿no? Exacto. Sí. Sí, bueno, pero luego viene toda esa discusión entre los adecos y los copellanos sobre cómo manejar el gasto público y bueno, luego con el presidente Chávez hubo todo ese tema sobre si Sí. las misiones debían dedicarse a esto y actualmente el presidente Maduro habla de recuperar el estado del bienestar que lo da por perdido. Entonces, Sí, y la lo habla pregunta es, ¿a con qué se mucha frecuencia, lo dice, Sí. ¿no? como uno de los consensos, dice. Pero Sí, allí es muy importante saber en qué se va a gastar y cómo se va a verificar que los resultados son favorables. así Bueno, pues es. muchísimas gracias, decano, por estos minutos A conversando con ustedes, nosotros. un Muchas placer. gracias, profesor. Ronald Balsa, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.